Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte. La materia es Fisiopatología del Adulto Mayor y el video a presentar es de úlceras por presión. El asesor es Flores Armenta Ian. Los integrantes son Borges Galvez Itlali, Ceballos Carvajal Yasmin Yaidí, Escalante Ruiz Carol Janet, Solís Beltrán Eni Guadalupe y Vázquez Valdés Miriam Fabiola del grupo 4-7. Úlceras por presión. La prevalencia de úlceras por presión en ancianos institucionalizados es un tema preocupante en la elaboración de los planes de cuidados de enfermería. Las úlceras por presión son el resultado de un conjunto de factores: encamamiento prolongado, movilidad reducida, malnutrición, alteraciones fisiológicas, incontinencia, entre otras. En el presente trabajo se describe el concepto, las zonas más susceptibles para desarrollo de úlcera, los factores de riesgo, su clasificación en categorías, prevención y tratamiento. La úlcera por presión es una lesión en la piel y tejidos subyacentes como consecuencia de la compresión producida por presión, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven contra una superficie externa, generalmente cuando la compresión es prolongada o sostenida. Dicha compresión reduce el flujo sanguíneo capilar de la piel y los tejidos subyacentes, produciendo isquemia, necrosis y la pérdida de la arquitectura tisular. Zonas susceptibles de desarrollo de úlceras por presión según la posición. En decúbito supino es la parte occipital, el omóplato, los codos, el sacro, el coxis, los talones y los dedos de los pies. En decúbito lateral es el pabellón auricular, acromión, costillas, trocáter, crestas ilíacas, la rodilla, las tibias, malleolos tibiales y los dedos y la parte lateral del pie. En la posición de cúbito prono está la frente, los pómulos, el pabellón auricular, pechos, crestas, ilíacas, pubis, genitales, rodillas, dedos de los pies. En posición de sedestación está la parte occipital, las escápulas, codos, el sacro, tuberosidades isquiáticas, subglúteos, huecos popitlios, talones. En la sujeción mecánica y otros dispositivos, los tubos endotraqueales, las fosas nasales con sondaje, el meato urinario, que es la sonda vesical, muñecas y tobillos por sujeción. En los factores de riesgo vamos a encontrar los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que forman parte de las condiciones propias del paciente, como son la inmovilidad o movilidad limitada, hospitalización prolongada, comorbilidades, hipotensión, cáncer, fracturas de cadera, malnutrición o restricción dietética, incontinencia urinaria o fecal. Y los factores extrínsecos son aquellas condiciones que se relacionan con el entorno del paciente, como es la presión que va a ser ejercida en una prominencia ósea, que es la causa principal de la aparición de una úlcera por presión. Tenemos también la fricción, que es la acción que se produce sobre el roce de la piel contra otra superficie, descamando así las células epidérmicas, disminuyendo la resistencia de la piel. El cizallamiento. En esta situación los tejidos permanecen fijos contra la sábana, mientras que en la más profunda se deslizan, comprimiendo de esta manera los vasos sanguíneos y privando de oxígeno la piel. Enseguida tenemos la humedad, que es la presencia de cualquier líquido o vapor que impregna la superficie de la piel, disminuyendo su resistencia e incrementando 5 veces el riesgo de presentar erosión y ulceración. Clasificación de las úlceras por presión de acuerdo a las categorías. Categoría estadio 1. En pacientes con piel clara, eritema cutáneo que no palidece en piel intacta. En individuos de piel oscura, que puede ser difícil la detección de la palidez. Estas lesiones suelen acompañarse de induración, dolor, insensibilidad, edema, aumento o disminución de la temperatura en la periferia. Categoría estadio 2. Pérdida parcial del grosor de la piel que puede afectar a epidermis
y o dermis. La úlcera es una lesión superficial que puede tener aspecto de abrasión, flictena o pequeño cráter superficial. Categoría estadio 3. Pérdida total del grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo pudiese extender más hacia adentro pero sin afectar la fascia subyacente. La lesión presenta el aspecto de un cráter que puede socavar o no al tejido subyacente. Categoría estadio 4. Plena lesión de todo el grosor de la piel con destrucción masiva, necrosis tisular o daño en el músculo, hueso o elementos de sostén. Las lesiones de estadio 4 pueden presentar trayectos sinuosos y socavados. No clasificable. Existe una pérdida total de tejido y tejido necrótico presente en la base de la úlcera que no permite valorar la profundidad de la misma. La base puede estar cubierta por una escara o placa de coloración amarillenta, verdosa, gris o café. La lesión puede categorizarse una vez que se haya retirado el tejido necrótico. Sospecha de lesión profunda no determinada. Lesiones con pérdida de coloración de la piel o lesiones marmóreas, azuladas o grises en la piel íntegra, o bien presentarse como una flictena hemorrágica derivada de la presión o el sillazamiento. Intervenciones generales para la prevención y el cuidado de las úlceras por presión en el hospital. 1. Realizar valoración del riesgo al ingreso de hospitalización aplicando escala de valoración de Braden. 2. Identificar al cuidador principal y o familia considerando sus posibles dificultades para informarle y educarlo acerca de las medidas de intervención. Valorar de manera rutinaria el estado de la piel. El paciente expuesto a inmovilizaciones deberá realizarse cuando menos cada 8 horas. 4. Mantener actualizados los registros y estadísticas del riesgo. 5. Comprobar la movilidad y actividad del paciente. Recomendar al paciente con cierta independencia cambiar de posición cada 15 minutos. En el paciente inmovilizado, los cambios posturales deben ser al menos cada 2 horas. 6. Realizar cambios posturales en el paciente inmovilizado, al menos cada 2 a 3 horas durante el día y cada 4 horas durante la noche. La secuencia recomendada para los cambios es decúbito supino, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo y decúbito supino. 7. Cambiar de posición al paciente en riesgo, incluyendo posición supina y sentado, con el propósito de aliviar o redistribuir la presión y mejorar su comodidad. Se debe considerar el estado general del paciente y la superficie de soporte en uso. 8. Movilizar al paciente en lo posible a un sillón reclinable. Se debe usar un reposapiés para favorecer una posición adecuada en términos de redistribución de la presión y así evitar que el cuerpo se deslice hacia adelante. 9. No utilizar dispositivos tipo rosca o flotador en silla-sillón. Usar dispositivos especiales de alivio de presión para sentarse. 10. Movilizar cuidadosamente al paciente, evitando la fricción y los movimientos que originen cizallamiento. 11. Colocar al paciente en una posición que le evite tensiones, dolor o apoyo directo sobre una lesión. 12. Aplicar dispositivos hidrocoloides en talones en lugar de vendaje almohadillado e insaturar medidas encaminadas al alivio de la presión y la fricción, especialmente en las zonas más propicias para desarrollar úlceras por presión.
13. Observar si hay riesgo de excesiva humedad en la piel por causas extrínsecas, incontinencia fecal y o urinaria. Productos recomendados de acuerdo al tipo de úlcera. Tejido lechoso. En el primero aquí que observamos, tiene una piel íntegra. Su objetivo, restablecer el film hidrolipídico protector de la piel. El tratamiento local sería ácidos grasos hiperoxigenados, productos de barrera, los cuales serían 2, películas de barrera y óxido de zinc. El segundo, del tejido lechoso tenemos epitelización. Su objetivo, favorecer la epitelización. El tratamiento local sería colágeno más apósitos secundario. El tercero, el tejido lechoso vendría siendo que presenta un mal olor con o sin infección. El exudado puede ser ausente o presente. Objetivo, evitar el mal olor. Tratamiento local. En el ausente, hidrogel más carbón más un apósito secundario. Y en el presente, alginato o hidrofibra más carbón más apósito secundario. En la lesión número 4, en el tejido lechoso presenta o se sospecha infección. El exudado puede ser ausente o presente. El objetivo sería reducir la carga bacteriana del lecho de la herida. El tratamiento local, en ausente vendría siendo hidrogel más apósito de plata más apósito secundario. En el presente, apósito de plata más apósito secundario. En la quinta lesión, en el tejido lechoso vendría estando una hipergranulación. Como objetivo, eliminar el exceso del tejido y como tratamiento, nitrato de plata o pomada de corticoide. Y en la sexta lesión, en el tejido lechoso se presenta un tejido de granulación. En exudado hay un nulo escaso o un moderado abundante. El objetivo sería evitar la maceración y como tratamiento local en el nulo escaso, hidrogel más apósito secundario. En el moderado abundante, alginato o hidrofibra más apósito secundario. En la lesión número 7, en el tejido lechoso es un tejido esfacelado. Y en la lesión número 8, el tejido lechoso es un tejido necrótico. Como objetivo ambos sería eliminar el tejido no viable. Y como tratamiento local aconsejable vendría estando o se realizaría un desbridamiento enzimático, hidrogel más apósito secundario, un desbridamiento autolítico, hidrogel más apósito secundario en ausencia de exudado, alginato, hidrofibra, espuma o cualquier otro producto de cura en ambiente húmedo en caso de presencia de exudado, desbridamiento cortante y combinación de cualquiera de ellos. Conclusión. Es de gran importancia valorar los factores intrínsecos y extrínsecos que predisponen al adulto mayor a desarrollar las úlceras por presión. Asimismo, implementar las medidas preventivas y movilizar al paciente las horas establecidas. Referencia bibliográfica.